Mi hermano dijo, solo ponle a tu bebé mi apellido, después de que mis padres amenazaran con quitarle el apoyo económico porque no podía tener hijos. Me reí y respondí, después de todo lo que me hiciste, ¿quieres que mi hijo arregle tu desastre? Ni de chiste. Para decirlo sin rodeos, se suponía que yo nunca debía existir, al menos no como niña. Eso suena dramático, pero es la verdad. Mi mamá siempre soñó con tener 2 niños. Quería su pequeño y perfecto equipo deportivo de hijos varones para llevar el apellido de la familia y ser todo lo que había imaginado en su cabeza. Cuando quedó embarazada de mí y descubrió que yo era niña, quedó devastada. Mi tía Raquel, con quien todavía tengo una relación cercana, me contó una vez algo que nunca he podido olvidar. Aparentemente, cuando mi mamá se enteró de que yo era niña, realmente consideró interrumpir el embarazo. Para cuando lo pensó en serio, ya era demasiado tarde y se consideraba riesgoso. Así que nací no como una bendición, sino como un arrepentimiento. Mamá nunca me dijo directamente que yo era no deseada, pero no tenía que hacerlo. Se notaba en la forma en que me miraba, en la forma en que me trataba y, sinceramente, en la forma en que hablaba de mí cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Fui una bebé llorona, una niña pequeña exigente, y más tarde, una niña difícil. Nada de lo que yo hacía era suficientemente bueno. Y luego estaba mi hermano mayor, Joaquín, un hombre de 30 años, que no podía hacer nada malo. Joaquín era su chico de oro, la luz de sus ojos. Él era todo lo que yo no era. Seguro de sí mismo, encantador y, honestamente, un completo idiota. Pero mis padres no veían eso. Para ellos, Joaquín era perfecto. Si les preguntabas en ese entonces, o incluso ahora, él prácticamente caminaba sobre el agua. Joaquín no solo era el favorito. Era el villano de mi historia. Hizo que su misión en la vida fuera hacerme miserable. Al crecer, Joaquín tenía esta habilidad para meterme en problemas. Si algo salía mal en la casa, siempre era, Emilia lo hizo. Si él rompía el jarrón favorito de mamá, seguro había sido yo. Si sacaba dinero de la cartera de papá, obviamente era mi culpa. Inventaba mentiras salvajes y detalladas, y sin importar lo absurdas que sonaran, mis padres siempre le creían. Llegó un punto en el que ni siquiera me molestaba en defenderme. ¿Cuál era el punto? Nunca me escuchaban. Joaquín siempre estaba solo siendo un niño o no tenía malas intenciones. Mientras tanto, a mí me tachaban de ser la alborotadora que necesitaba aprender a comportarse. Pero Joaquín no se detuvo solo en las mentiras. También hizo que la escuela fuera un infierno para mí. Esparcía rumores sobre mí entre mis compañeros, a veces de formas tan sutiles que ni siquiera me daba cuenta de que era él al principio. Notaba que mis amigos se alejaban, actuando distantes, y luego me enteraba semanas después de que Joaquín les había dicho que yo había hablado mal de ellos o que yo era demasiado rara para juntarse conmigo. Para cuando llegué a la secundaria, no me quedaban muchos amigos cercanos. No podía llevar gente a la casa porque Joaquín o me humillaba frente a ellos o más tarde usaba cualquier cosa que escuchara en mi contra. Tergiversaba mis palabras y hacía que sonara como si yo estuviera hablando mal de nuestros padres o siendo malagradecida. Y por supuesto, mamá y papá le creían cada una de las veces. El favoritismo era descaradamente obvio. Por ejemplo, cada año Joaquín tenía una gran fiesta de cumpleaños con todos sus amigos, decoraciones elegantes e incluso un brincolín rentado en una ocasión. Cuando se trataba de mi cumpleaños, era un pastel en la mesa del comedor y tal vez una tarjeta, si se acordaban. Un año se olvidaron por completo. Joaquín se aseguró de restregármelo en la cara. Supongo que simplemente no eres tan importante, se burló. No es como si yo fuera una niña perfecta ni nada por el estilo. No era súper extrovertida y sí, era un poco sensible, pero ¿me pueden culpar? Crecer en una casa donde constantemente me menospreciaban o me ignoraban me pasó factura. Sentía que estaba gritando al vacío, desesperada porque alguien me notara, porque a alguien le importara. Pero las únicas personas que parecían importar en esa casa eran Joaquín y mis padres. Y Joaquín se deleitaba con eso. Sabía que era el favorito y usaba ese poder en mi contra cada vez que podía. Si alguna vez me atrevía a reclamarle o a defenderme, corría con mamá y papá inventando alguna historia sobre cómo yo estaba siendo mala con él o empezando peleas. No importaba que él fuera el instigador. Él era el niño de oro y yo era el problema.
Recuerdo una vez en la preparatoria cuando finalmente pensé que había tenido un golpe de suerte. Me había armado de valor para hacer una audición para la obra de teatro de la escuela. No obtuve el papel principal ni nada, pero conseguí un papel decente, y por primera vez, estaba orgullosa de mí misma. Les conté a mis padres, esperando que tal vez vinieran a verme actuar. Joaquín intervino de inmediato diciendo, ¿por qué alguien querría verla hacer el ridículo en el escenario? Mi mamá ni siquiera me defendió. Solo se encogió de hombros y dijo, tal vez la próxima vez, Emilia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo eran indiferentes. Estaban activamente desinteresados en mí. Joaquín no solo era cruel, era calculador. Sabía exactamente cómo molestarme y hacerme sentir pequeña. Y lo peor, nunca enfrentó ninguna consecuencia por ello. Mamá y papá nunca le llamaron la atención ni lo castigaron. Si acaso, lo alentaban al ponerse siempre de su lado. Cada día se sentía como una batalla que yo estaba destinada a perder. Intentaba concentrarme en la escuela o en mis pasatiempos, pero Joaquín siempre estaba ahí, acechando en el fondo, listo para destruirme. Y a mis padres no les importaba. Para ellos, Joaquín no podía hacer nada malo, y yo solo estaba ahí, un error que no podían deshacer. Y sin embargo, de alguna manera, sobreviví. Tal vez fue terquedad, o tal vez fue la leve esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Pero si hay algo que he aprendido, es que no puedes obligar a la gente a amarte. Simplemente tienes que encontrar la fuerza para alejarte. Y eso es exactamente lo que hice después. Para cuando cumplí 18 años, había terminado, completamente terminada con mi familia. Sabía que la única forma en que tendría una oportunidad de ser realmente feliz era salir de ahí. Así que puse todo lo que tenía en mis estudios. No solo estaba tratando de sacar buenas calificaciones. Estaba luchando por mi libertad. Trabajé muchísimo para conseguir una beca en una universidad fuera del estado. Apliqué a todos los programas, escribí ensayo tras ensayo y pasé horas llenando formularios de ayuda financiera. En el momento en que recibí mi carta de aceptación de una escuela en Monterrey, Nuevo León, con una beca parcial, lloré, no porque estuviera triste, sino porque finalmente vi una salida. El día que me fui a la universidad, ni siquiera recibí un "te extrañaremos" de mis padres. Ellos ayudaron a Joaquín a empacar y mudarse a su departamento completamente amueblado cuando él decidió vivir por su cuenta. A mí, me dieron unas palmaditas en la espalda y me desearon buena suerte. Mi mamá incluso tuvo el descaro de decir, no olvides llamarnos si necesitas ayuda. Sabiendo muy bien que no moverían un dedo. Joaquín se quedó en nuestro pequeño pueblo en Jalisco. Por supuesto, mis padres le pagaron todo, su renta, su carro, incluso el súper. Mientras tanto, yo estaba por mi cuenta. Recuerdo haber entrado a mi cuarto en la residencia estudiantil, mirando las paredes desnudas y dándome cuenta de que esta era la primera vez que era verdaderamente libre. Fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. Una vez que me fui, mis padres no perdieron tiempo en sacarme de sus vidas. Al principio, intenté mantenerme en contacto. Los llamé un par de veces, pero las conversaciones eran cortas e incómodas. Nunca me preguntaban cómo me iba o cómo estaba la escuela. Solo me actualizaban sobre la vida de Joaquín, cómo había conseguido un carro nuevo, cómo iba a organizar una gran fiesta, cómo él y su novia Sara, en ese entonces, iban en serio. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que mi vida no les importaba en absoluto. Así que dejé de llamar y, honestamente, no parecieron notarlo. El chat grupal de nuestra familia se convirtió en el show de Joaquín. Todo trataba sobre sus logros, como que él asaba el mejor corte de carne en una carne asada, o como estaba pensando en comenzar su propio negocio, lo cual nunca sucedió. Mientras tanto, yo estaba equilibrando 15 horas de créditos, 2 trabajos de medio tiempo y sesiones de estudio interminables solo para mantener mi beca. Había días en los que no sabía cómo iba a lograrlo. Trabajaba turnos nocturnos en una cafetería del campus, luego me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana estudiando a marchas forzadas para los exámenes. Sobrevivía a base de sopas instantáneas y macarrones con queso de la tienda de todo a 20 pesos porque era todo lo que me alcanzaba. Algunos días sentía que apenas podía mantenerme a flote. Pero me negué a llamar a casa para pedir ayuda. No es que la hubieran ofrecido, pero no iba a darles la satisfacción de verme sufrir.
Incluso cuando las cosas se ponían difíciles, no podía arrepentirme de haberme ido. Mi último año de universidad fue un punto de inflexión para mí. Fue entonces cuando conocí a Esteban, el hombre que eventualmente se convertiría en mi esposo. No estaba buscando una relación en ese momento. Estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Pero Esteban como que cayó en mi vida de la mejor manera posible. Nos conocimos durante un proyecto grupal en una de mis clases. Era una de esas personas que parecían genuinamente interesadas en conocerme, no solo por el proyecto, sino por quién era yo como persona. Al principio, dudé. No estaba acostumbrada a que la gente fuera amable sin algún motivo oculto, gracias a mi familia. Pero Esteban no era así. Era paciente y amable, y me hizo sentir que yo valía algo. Una de las cosas que más me llamó la atención de Esteban fue su familia. Nunca olvidaré la primera vez que me invitó a cenar a la casa de sus padres. Estaba muy nerviosa, pero me hicieron sentir bienvenida desde el momento en que crucé la puerta. Su mamá me abrazó como si me conociera de toda la vida, y su papá bromeó diciendo que Esteban nunca llevaba a nadie a casa a menos que fuera en serio. Me preguntaron sobre mi vida, mis clases y mis planes para el futuro. Escucharon, realmente escucharon. Fue un contraste tan fuerte con mi propia familia que al principio no supe cómo reaccionar, pero con el tiempo, comencé a bajar mis defensas. La familia de Esteban se convirtió en el sistema de apoyo que nunca tuve. Su mamá me enviaba paquetes con regalos durante la semana de exámenes finales, llenos de bocadillos y pequeñas notas de aliento. Su papá se ofreció a ayudarme a arreglar mi carro cuando se descompuso, a pesar de que apenas me conocía en ese entonces. Me trataron mejor en un mes que mis propios padres en toda mi vida. Graduarme de la universidad se sintió como la victoria definitiva. Mis padres no fueron a mi graduación, por supuesto, pero Esteban y su familia estuvieron ahí apoyándome. Después de la graduación, Esteban y yo nos fuimos a vivir juntos. No teníamos mucho, pero hicimos que funcionara. Conseguí un trabajo en mercadotecnia y él empezó a trabajar como ingeniero. Construimos una vida juntos pieza por pieza. Y por primera vez, sentí que estaba donde debía estar. Mi boda fue el último clavo en el ataúd para mí y mi familia. Creo que mucha gente tiene la idea de que las bodas unen a las familias, que son este evento mágico donde incluso las relaciones más tensas pueden sanar. Sí, esa no fue mi experiencia. Mi boda no acercó a mi familia. Expuso, de hecho confirmó, lo poco que les importaba. Cuando Esteban me propuso matrimonio, yo estaba en las nubes. Me hizo la pregunta en una caminata tranquila, solo nosotros dos. Fue simple y perfecto, exactamente lo que yo quería. Cuando llegué a casa, le tomé una foto al anillo y la envié al chat grupal de mi familia con un pequeño mensaje que decía dije que sí. No esperaba un desfile ni nada, pero pensé que al menos recibiría unas felicitaciones o algún tipo de reconocimiento. En su lugar, nada. Me dejaron en visto. Revisé el chat más tarde esa noche, y pude ver que todos habían leído el mensaje. Mi mamá no respondió, mi papá no respondió y Joaquín, por supuesto, tampoco. Incluso verifiqué 2 veces para asegurarme de que el mensaje realmente se hubiera enviado. Sí se envió. Simplemente eligieron ignorarlo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que probablemente no les importaría mi boda en absoluto. Y tenía razón. A medida que empecé a planear, seguí intentando incluirlos. Le enviaba mensajes de texto a mi mamá pidiéndole su opinión sobre cosas como salones o combinaciones de colores. Nada importante, solo cosas como, ¿qué piensas de estas flores? ¿O obtienes alguna recomendación para una tienda de vestidos? La mitad de las veces no respondía. La otra mitad me daba respuestas de una sola palabra como bien o bonito, lo que básicamente gritaba, no me importa. En un momento, incluso le pregunté si quería acompañarme a ver vestidos. Me dijo que estaba demasiado ocupada. ¿Demasiado ocupada haciendo qué? No tengo idea. Viendo la televisión, tal vez. Así que, simplemente dejé de enviarles cosas. Mientras tanto, la mamá de Esteban estaba maravillada. Me ayudó a elegir mi vestido, organizó la lista de invitados e incluso pasó un fin de semana entero haciendo los centros de mesa a mano conmigo. Me hizo sentir que yo realmente importaba. Joaquín, por otro lado, fue un paso más allá.
No solo no le importaba mi boda, sino que activamente trató de sabotearla. Mi prima Mariana, el único miembro de la familia con quien todavía hablo, y que ahora renta un cuarto en la casa de mis padres porque sus padres están en otro país y estaban preocupados de que viviera sola, en fin. Más tarde me contó cómo él convenció a mis padres de que yo era irrespetuosa y malagradecida por no involucrarlos lo suficiente en los preparativos de la boda. Les dijo que a mí no me importaban sus opiniones y que intencionalmente los estaba dejando fuera de todo. Lo que realmente me molestó fue que no era cierto. Lo intenté. Me acerqué a ellos. Les pedí su ayuda. Ellos fueron los que no se interesaron. Ellos fueron los que me ignoraron. Pero, por supuesto, Joaquín lo manipuló para que pareciera que yo era la mala del cuento, y mis padres, siendo quienes son, fueron fácilmente convencidos. Las cosas empeoraron cuando envié las invitaciones de la boda. Incluí a mis padres, y a Joaquín, por supuesto, aunque ya empezaba a preguntarme por qué me molestaba. Unas semanas después, llamé a mi mamá para preguntarle si ya iban a confirmar su asistencia porque no había tenido noticias. Su respuesta: «Ay, todavía no hemos decidido si vamos a ir». Joaquín dijo que deberíamos pensarlo. ¿Pensarlo? ¿Qué había que pensar? Era mi boda. Yo era su hija. Pero, aparentemente, Joaquín les había estado diciendo que yo no merecía su apoyo. Les dijo que solo los contactaba cuando quería algo y que realmente no los valoraba como familia. Eso era el colmo viniendo de Joaquín, que se pasó toda la vida tomando de ellos sin dar nada a cambio. Le dieron todo en bandeja de plata. Pero de alguna manera, yo era la malagradecida por no adorarlos de la forma en que él lo hacía. A medida que se acercaba la boda, quedó claro que no iban a asistir. Mi mamá dejó de responder a mis mensajes por completo, y mi papá apenas me dijo 2 palabras cuando llamé. Mariana intentó convencerlos de que cambiaran de opinión, pero Joaquín insistió, diciéndoles que ellos debían ser el centro de todo. La ironía de esa declaración todavía me hace reír. Literalmente les pedí que fueran parte del proceso. Quería que estuvieran involucrados, pero dejaron claro una y otra vez que no querían participar y ahora estaban tergiversando las cosas. Llegó el día de la boda y no estuvieron ahí. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, nada. Solo asientos vacíos donde deberían haber estado mis padres y mi hermano. No voy a mentir, me dolió. Aunque sabía que no debía esperar mucho de ellos, igual dolió mirar hacia el público y no verlos ahí. Pero la familia de Esteban, ellos se presentaron con toda la actitud. Sus padres, sus hermanos, sus primos, todos estuvieron ahí apoyándonos y celebrando con nosotros. Su mamá incluso hizo un pequeño brindis durante la recepción, diciendo lo orgullosos que estaban de darme la bienvenida oficialmente a la familia. Después de la boda, decidí que había terminado con ellos. No llamé a mis padres para preguntarles por qué no habían ido. No les envié fotos ni noticias. Ni siquiera me molesté en responder cuando Joaquín me envió un mensaje de texto sarcástico que decía: «Espero que tu gran día haya valido la pena para ignorar a tu familia». Bloqueé el número de Joaquín después de eso. Pensé que no tenía sentido mantener las líneas de comunicación abiertas cuando todo lo que él hacía era destruirme. Si no querían ser parte de mi vida, esa era su elección, pero yo no iba a seguir esforzándome por personas que ni siquiera podían molestarse en estar presentes para mí. Así que, mientras yo estaba ya en Nuevo León construyendo una vida con Esteban, mi hermano Joaquín se quedó en casa, disfrutando de su gloria como el hijo de oro. Si han estado prestando atención, ya saben que mis padres adoraban el suelo que pisaba Joaquín. Eso no cambió cuando se casó. De hecho, solo empeoró. Joaquín se casó con Sara, y mis padres tiraron la casa por la ventana para su boda. A mí no me invitaron. No es que hubiera ido, pero mi prima Mariana me mantenía al tanto. Me dijo que prácticamente pagaron todo: el salón, el banquete, las flores, incluso el vestido de los sueños de Sara. Mariana dijo que probablemente todo eso costó más de lo que la mayoría de la gente gasta en el enganche de una casa. Hablando de casas, ¿adivinen quién obtuvo una también? Sí, Joaquín y Sara ni siquiera tuvieron que preocuparse por comprar su primera casa porque mis padres se la compraron. Una casa de 3 recámaras y 2 baños en una bonita colonia residencial, completamente amueblada.
Mientras tanto, yo estaba acá en Nuevo León trabajando en 2 empleos solo para ahorrar para un departamento decente con Esteban. Mariana me llamaba de vez en cuando con actualizaciones sobre la vida perfecta de Joaquín. Según ella, mis padres estaban en su casa constantemente mimándolo a él y a Sara como si fueran de la realeza. Cuidaban a su perro, ayudaban con el jardín e incluso les llenaban el refrigerador cuando Sara no tenía ganas de hacer el súper. Admitiré que escuchar todo eso dolió un poco. No porque quisiera su ayuda. Había estado bien por mi cuenta durante años, sino porque era solo otro recordatorio de lo diferente que nos trataban. Cuando me casé, ni siquiera se molestaron en enviarme un mensaje de texto. Pero para Joaquín, el cielo era el límite. Por un tiempo, todo parecía perfecto para Joaquín y Sara. Mis padres presumían de ellos con cualquiera que los escuchara, actuando como si fueran el epítome del éxito. Mariana me contó cómo se deshacían en halagos sobre cómo Joaquín había encontrado una esposa tan maravillosa y cómo estaban construyendo una vida tan hermosa juntos. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Después de un par de años, mis padres empezaron a dejar caer indirectas sobre tener nietos. Al principio, eran comentarios sutiles sobre cómo un bebé haría que su familia estuviera completa o cómo no podían esperar para consentir a un nieto. Pero la sutileza no es realmente su fuerte, así que rápidamente escaló. Mariana me dijo que mi mamá se volvió casi obsesionada con la idea de tener nietos. Sacaba el tema cada vez que podía, molestando a Joaquín y Sara sobre cuándo iban a empezar una familia. Mi papá no se quedaba atrás. Hacía comentarios sobre continuar el apellido de la familia y cómo era la responsabilidad de Joaquín, como el hijo mayor, continuar con el legado. No me sorprendió, honestamente. Mis padres siempre han sido extrañamente tradicionales, especialmente cuando se trata de cosas de la familia. No solo quieren nietos biológicos. La adopción no era una opción ante sus ojos. Tenían que ser nietos de su propia sangre, preferiblemente un niño, para llevar el apellido. Joaquín y Sara, por su parte, trataron de evadir el tema durante todo el tiempo que pudieron. Mariana dijo que Sara se reía o cambiaba de tema, mientras que Joaquín daba excusas vagas sobre no estar listos todavía. Pero mis padres no se lo creyeron. Empezaron a presionar más al punto en que se convirtió en una fuente constante de tensión. Mariana me contó de una cena familiar donde mi mamá le preguntó directamente a Sara si estaba tomando pastillas anticonceptivas y cuándo planeaba dejar de tomarlas. Sara parecía mortificada, pero a mi mamá no le importó. Un día, durante una de mis llamadas habituales para ponerme al día con Mariana, ella me dijo que Joaquín y Sara habían estado intentando tener hijos. Simplemente no se lo habían dicho a nadie. Sí, aparentemente habían estado intentando durante más de un año, haciendo todo el asunto del especialista en fertilidad, y las noticias no eran buenas. Joaquín tenía algún tipo de condición, Mariana no sabía todos los detalles, que hacía casi imposible que él tuviera hijos biológicos. Sara estaba bien médicamente. Todo era por parte de Joaquín. Y aquí es donde se pone complicado. Joaquín y Sara no se lo dijeron a mis padres de inmediato. Honestamente, lo entiendo. Conociendo a mi mamá y a mi papá, no habrían sido un gran apoyo ni comprensivos. Se habrían decepcionado y no el tipo de decepción de qué mala suerte. Sino el tipo en el que te hacen sentir que los has decepcionado personalmente y has deshonrado a toda la familia. Joaquín y Sara lo mantuvieron en secreto por un tiempo, pero secretos como ese no permanecen ocultos para siempre, especialmente en nuestra familia. Mis padres fueron implacables sobre todo el asunto del nieto. Cada vez que veían a Joaquín y Sara, hacían comentarios sobre cuándo iban a tener hijos. No si es que, siempre o cuando. Mariana me dijo que todo estalló durante una cena familiar. Mi mamá estaba haciendo lo de siempre, interrogando a Sara sobre los bebés, diciendo cosas como, «Ay, no te estás haciendo más joven y realmente deberías pensar en empezar ahora antes de que sea demasiado tarde». Sara finalmente explotó y dijo algo como, «No es tan simple». Bueno, fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Lo soltó todo. Los problemas de fertilidad, las visitas al especialista, todo. La reacción de mis padres fue casi tan mala como se esperaría. Mariana dijo que ni siquiera intentaron consolar a Joaquín o Sara.
Mi mamá solo se sentó ahí luciendo como si alguien le hubiera dicho que la Navidad había sido cancelada, y mi papá murmuró algo acerca de que debieron haberles dicho antes. Qué gran apoyo, ¿verdad? Después de eso, las cosas se pusieron raras. Mis padres no dijeron directamente que estaban enojados con Joaquín, pero se notaba que lo estaban. Por la forma en que Mariana lo describió, fue como si hubieran apretado un interruptor. Mi mamá dejó de llamar a Joaquín todos los días, y mi papá ya no pasaba por su casa tan seguido. Seguían consintiendo a Sara, probablemente porque la veían como su última esperanza de tener nietos. Pero a Joaquín, no tanto. Mariana dijo que mi mamá empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre la adopción, como, bueno, supongo que es mejor que nada, pero no es lo mismo, ¿verdad? Hablaba y hablaba sobre cómo sus amigos eran verdaderos abuelos con verdaderos nietos. Mi papá, por otro lado, seguía diciendo que Joaquín necesitaba resolverlo. O sea, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Chasquear los dedos y curar mágicamente su infertilidad? Joaquín, por primera vez en su vida, no sabía cómo manejar la presión. Había pasado toda su vida siendo el hijo de oro, el que no podía hacer nada malo. Ahora, de repente, no estaba cumpliendo con sus expectativas, y eso lo estaba consumiendo. Mariana me dijo que Joaquín empezó a actuar de maneras que no eran propias de él. Le contestaba mal a Sara, buscaba peleas por estupideces e incluso arremetía contra mis padres durante las reuniones familiares. Siempre había sido bueno para mantenerse en el lado bueno de ellos, pero ahora estaba luchando por mantener la compostura. Sara no lo estaba manejando mucho mejor. Mariana dijo que estaba cansada de ser tratada como una máquina de hacer bebés. Empezó a evitar los eventos familiares por completo, y cuando se presentaba, apenas le hablaba a nadie. Era obvio que ya estaba harta. Una noche, Mariana me llamó con una noticia que realmente dejó claro lo mal que se habían puesto las cosas. Aparentemente, Joaquín había tenido un colapso en otra cena familiar. ¿Estamos notando un patrón aquí? Mi mamá había hecho algún comentario sobre lo decepcionante que era que tal vez nunca tendría nietos biológicos y Joaquín simplemente perdió el control. Les dijo que estaban siendo egoístas y que esto no era algo que él pudiera controlar. Mariana dijo que mis padres estaban atónitos. Mi mamá trató de hacerlo sentir culpable, diciendo cosas como, solo estamos pensando en la familia y ¿sabes cuánto significa esto para nosotros? Pero Joaquín no lo toleró. Salió furioso y Sara lo siguió. El punto es este, una parte de mí se sentía mal por Joaquín. La infertilidad no es algo que nadie elija, y la forma en que reaccionaron mis padres fue horrible. Pero por otra parte, no podía evitar pensar que finalmente estaba probando lo que era estar al otro lado de sus expectativas imposibles. Nunca había tenido que lidiar con su desaprobación o sus chantajes emocionales porque él no podía hacer nada malo a sus ojos. Ahora estaba aprendiendo lo que se sentía no dar la talla y claramente lo estaba destruyendo. Mariana me dijo que mis padres empezaron a presionar más a Sara después de eso. Seguían obsesionados con la idea de tener nietos biológicos y no les importaba cómo ocurriera. Siguieron presionando por soluciones que eran completamente irreales, como tratamientos costosos que Joaquín y Sara no podían pagar sin ayuda. Todo el asunto se convirtió en este ciclo tóxico. Mis padres presionaban a Joaquín y Sara. Ellos se defendían, y luego mis padres presionaban el doble. Era como si nadie pudiera admitir que tal vez, solo tal vez, las cosas no iban a salir como ellos querían. Sentía pena por Sara. Ella no se apuntó para este nivel de locura cuando se casó con Joaquín. Por otro lado, no podía sentir demasiada lástima por él. Después de un tiempo, mis padres estaban furiosos y amenazaron con cortarle el apoyo financiero a Joaquín a menos que pudiera arreglar la situación. Y, por supuesto, Joaquín no podía permitirse vivir sin su ayuda. Había sido casi completamente dependiente de ellos. Y como a mis padres les importan los lazos de sangre y el legado familiar, su brillante solución fue que Joaquín viniera a rogarme. Querían que me convenciera de darle a mi bebé, que aún no nacía, su apellido. No solo a mi bebé, sino a su legado. Qué descaro, ¿verdad? Mariana me llamó una noche y pude escuchar la tensión en su voz. Emilia, me dijo, Joaquín está desesperado. Están ejerciendo mucha presión sobre él y ahora va tras de ti. Ten cuidado.
Y efectivamente, un par de días después, Joaquín se apareció sin avisar en mi casa en Nuevo León. Déjenme decirles, verlo en mi puerta fue surrealista. No se parecía en nada al hermano arrogante y presumido que yo recordaba. En cambio, se veía cansado y derrotado, como si la vida finalmente lo hubiera golpeado en la cara. Lo dejé entrar, principalmente porque quería escuchar lo que tenía que decir. Empezó a hablar de inmediato, lanzándose en esta historia de dar lástima sobre lo difíciles que habían sido las cosas desde que nuestros padres se enteraron de su infertilidad. Dijo que habían sido implacables, culpándolo por arruinar sus sueños de tener nietos y amenazándolo con quitarle el dinero si no lo solucionaba. Joaquín trató de culpar de todo, de su comportamiento al crecer, de su papel en poner a mis padres en mi contra, a cualquier cosa. Dijo que había estado bajo tanta presión por ser el hijo perfecto que no sabía cómo manejarlo. No quería lastimarte, dijo, secándose los ojos dramáticamente. Simplemente no sabía de qué otra manera lidiar con todo. Honestamente, no me lo creí. Las acciones de Joaquín no eran por estrés. Eran por control. Había pasado años haciendo mi vida un infierno porque podía, porque sabía que nuestros padres siempre estarían de su lado y ahora quería que yo interviniera y lo salvara. Pues no. Lo dejé hablar hasta que finalmente llegó a la verdadera razón por la que estaba ahí. Emilia, dijo, necesito tu ayuda. Mamá y papá hablan en serio sobre cortarme el apoyo a menos que pueda arreglar esto. Necesitan que el apellido de la familia continúe y creen que tu bebé es la respuesta. Por favor. Solo ponle al bebé nuestro apellido. Es la única forma de salvar a nuestra familia. No pude evitarlo. Me reí a carcajadas de verdad. Joaquín, le dije, tienes que estar bromeando. Después de todo lo que me hiciste, ¿quieres que te entregue a mi hijo para arreglar tu desastre? Ni de chiste. Joaquín parecía atónito, como si genuinamente pensara que yo diría que sí. Intentó hacerme sentir culpable, acusándome de ser vengativa y de guardar rencor. Esto no se trata del pasado, le dije. Se trata de proteger a mi familia. Mis hijos no tendrán nada que ver con las personas que me trataron como si yo no importara. Él siguió insistiendo, diciendo que yo le estaba arruinando la vida al negarme a ayudarlo. Incluso intentó hacerse la víctima, diciendo que no merecía ser castigado por algo que no podía controlar. Emilia, dijo, si me dejan de apoyar, lo perderé todo. Ahí fue cuando perdí la paciencia. Joaquín, le dije, has pasado toda tu vida quitándome cosas, mi paz, mis amigos, incluso la atención de mis padres, y ahora quieres quitarles a mis hijos. Absolutamente no. Si te quitan el dinero, eso es problema suyo, no mío. Tal vez es hora de que aprendas lo que es valerte por ti mismo. Joaquín salió furioso después de eso, dando un portazo. Sentí una mezcla de emociones, enojo, alivio y una extraña sensación de cierre. Por primera vez, le hice frente y no dejé que me manipulara. Se sintió bien. Unos días después, Mariana me llamó para ponerme al tanto. Aparentemente, mis padres cumplieron su amenaza y le quitaron el apoyo económico a Joaquín. Dejaron de pagar su casa, su carro y todo lo demás que habían estado cubriendo por él. Mariana dijo que Joaquín y Sara estaban luchando por adaptarse a la vida sin el apoyo interminable de mis padres. Sara, que estaba acostumbrada a vivir una vida cómoda, no estaba contenta. Mariana dijo que escuchó a Sara quejarse de lo injusto que era que Joaquín no pudiera simplemente arreglar las cosas conmigo. Casi sentí pena por ella, pero luego recordé cómo había seguido la corriente del comportamiento tóxico de mis padres durante años. Así que, después de que Joaquín fracasara en lograr que yo cediera, mis padres decidieron intervenir ellos mismos. No me sorprendió exactamente. Comenzó con una llamada telefónica de mi mamá. No había sabido de ella en años, literalmente años. Así que ver su nombre aparecer en mi pantalla fue desconcertante, por decirlo menos. Al principio, pensé en ignorarla, pero tenía curiosidad por ver qué tenía que decir. Contesté y ella inmediatamente se lanzó en una disculpa que sonaba ensayada. Emilia, dijo, con una voz que destilaba una falsa dulzura que no había escuchado desde que era niña. Solo quería decir lo arrepentida que estoy por todo. Hemos estado pensando mucho en ti y te extrañamos. ¿Extrañarme? ¿Desde cuándo? Continuó,
tratando de hacer que sonara como si hubieran tenido esta gran revelación sobre cómo me trataron. Sé que cometimos errores, dijo, pero somos familia y creo que es hora de empezar de nuevo. La interrumpí. Esto es por Joaquín. Hubo una larga pausa del otro lado. Claramente no esperaba que yo fuera tan directa. Bueno, sí, admitió, cambiando de tono. Pero no se trata solo de él. Se trata de la familia. Necesitamos unirnos, Emilia. Todos hemos pasado por mucho. Y luego empezó con los chantajes emocionales. ¿Sabes cuánto significa esto para tu padre y para mí? Lo único que queremos es arreglar las cosas. Tu bebé podría volver a unir a esta familia. ¿No crees que es hora de dejar el pasado atrás? Podía sentir mi sangre hervir. Dejar el pasado atrás, dije. ¿Te refieres al pasado donde me trataron como si no existiera? El pasado donde le dieron a Joaquín todo y a mí me dejaron sin nada. Ella trató de retractarse, pero no lo permití. Le dije que no estaba interesada en dejar que usaran a mi hijo para arreglar sus errores. Empezó a llorar, diciendo cuánto le dolía escucharme hablar de esa manera, pero me mantuve firme. Unos días después, mi papá llamó. Si la táctica de mi mamá era la culpa, la de mi papá era el enojo. Comenzó diciendo lo decepcionado que estaba de mí por ser tan egoísta. Me dijo que estaba destrozando a la familia y que necesitaba madurar y pensar en el panorama general. Lo dejé despotricar por un rato antes de interrumpirlo. Papá, déjame dejarte una cosa muy clara. Mi bebé no es su segunda oportunidad. Si están tan preocupados por el apellido de la familia, tal vez debieron haber pensado en eso antes, mucho antes. No tuvo mucho que decir después de eso, pero intentó dar un último golpe. Sabes, Emilia, solo queremos lo mejor para la familia. Si no puedes ver eso, entonces no sé qué más decir. Ya había tenido suficiente y los bloqueé en todas partes, y no he sabido nada de ellos desde entonces. Mientras tanto, me estoy enfocando en mi vida y en lo que viene. Esteban y yo criaremos a nuestros hijos en un ambiente amoroso y saludable, algo que yo nunca tuve al crecer. Mariana y la familia de Esteban se han convertido en mi sistema de apoyo, y no podría estar más agradecida por ellos. He pensado mucho en si debería sentirme culpable por alejarme de mi familia, especialmente de Joaquín. Pero cada vez que pienso en ello, llego a la misma conclusión. No les debo nada. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora están lidiando con las consecuencias. Joaquín y mis padres pueden seguir jugando sus juegos, pero yo ya terminé con eso. He terminado de ser el chivo expiatorio, la idea de último momento, la que siempre tuvo que ceder para hacerlos felices. Estoy construyendo una nueva vida, una llena de amor, respeto y el tipo de familia que siempre quise pero que nunca tuve. Gracias por acompañarme en esta historia, Reddit. Ha sido un viaje loco, pero compartirlo ha sido sorprendentemente catártico. Si hay una cosa que he aprendido, es esta: a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es alejarte de las personas que te lastiman, sin importar quiénes sean.